Ya, el tema de hoy día para primero de secundaria es biología, es la taxonomía. Vamos a ver qué cosa es la taxonomía. Jóvenes, miren, la taxonomía es la ciencia que se encarga de ordenar, clasificar y nombrar a los seres vivos, ¿ya? Entonces, jóvenes, miren, son tanta la cantidad de organismos que existen, son millones de especies que existen en el planeta Tierra, ¿no? Que para poder, pues, estudiarlos se ha hecho es necesario ordenarlos, clasificarlos y darles nombre, ¿no? Ya, agruparlos. Precisamente la palabra taxonomía viene de taxón, que significa grupo, ¿no? Y niveles, categoría. Entonces, miren, es inmensa la cantidad, pues, de organismos, ¿no? Entre invertebrados, vertebrados, todo lo que se conoce, ¿no? Ya, ya, entonces miren, el taxón significa grupo, ¿no? El grupo de seres vivos ya definidos con propósitos de clasificarlos, ¿no? Ya, de clasificarlos y dice por la sistemática o taxonomía. Ya, miren, la taxonomía moderna utiliza el principio de la filogenia, ¿no? O sea, de la historia evolutiva de un ser vivo, ¿no? Ya, y sobre todo de un origen común, ya, o sea, que tenga un origen común. Eso se le llama monofiliasis. Tomen apunte, ¿eh? A ver. Ya, entonces miren, ya saben que la clasificación general de los seres vivos dada por Whittaker consiste en los 5 reinos, ¿no? Basándose pues en su número de células, ¿no? En su forma de nutrirse, de alimentarse, si son autotróficos o heterotróficos, ¿ya? Y sobre todo si su estructura celular, ¿no? Si son procarióticos o eucarióticos. Ya recuerden los 5 reinos, ¿no? El reino Plantae, que comprende pues a las plantas, los vegetales, el reino Animalia, puro animal, ¿no? El reino Fungi, a los hongos, el reino Protista o Protoctista, que comprende a los protozoarios y las algas, ¿ya? Y el reino Monera, que comprende a las bacterias, ¿no? Todos lo que le llaman el dominio procarionte, ¿no? Bacterias y arqueobacterias, ¿no? Ya, miren, desde la época de la antigua Grecia, pues ya, por ejemplo, Aristóteles había clasificado a los seres vivos en animales y vegetales, ¿no? Ya, miren, de la época de la antigua Grecia, ¿no? Después se creó un tercer reino por Ernest Haeckel en el siglo XIX, ¿no? Crea el reino protista, ¿no? Donde estaban todos los protozoarios, ¿no? Ya después aparece un cuarto reino que agrupa a las bacterias y a las algas verde azuladas, llamado el reino Monera, ya que es procariótico. Eso ya ustedes saben, que el procariótico es cuando no tiene un núcleo definido, ¿no? Ya, y en 1969, ya estamos en el siglo XX, ya Whittaker ya crea el reino fungi, ¿no? Ya son pues organismos que no tienen pigmento fotosintético, no hacen fotosíntesis, por lo tanto, ¿no? Son heterotróficos, ya. Y después en el 1978, Whittaker y Margulis ya también incluyen a las algas dentro del reino protista, ¿no? Entonces hasta el 69, el reino en el 78, ya en el reino protista ya se incluyen a las algas también, ¿no?
Haeckel había excluido solamente a los protozoarios, ¿no? Ya, a ver, es una pequeña historia, ¿no? A ver. Observen ahí. Miren, el microscopio, pues la invención del microscopio fue un gran aporte, pues, ¿no? Para poder estudiar a los microorganismos, y ahí estudiar sobre todo, estudiarlo sobre todo a nivel celular, ¿no? Entonces ahí se descubre, pues, que existe el dominio, o lo que le llaman el dominio procarionte, ¿no? O el reino monera, ya, donde están, pues, los microorganismos que no tienen un núcleo definido, ¿no? Están las bacterias y las arqueobacterias, que ahora también se conocen las arqueobacterias, ¿no? ¿Ya? Y las que presentan un núcleo definido, donde están las células eucarióticas, que comprenden, pues, a los animales, las plantas, eh, los hongos y los protozoarios y las algas, que sí presentan un núcleo definido, ¿no? Delimitado por una membrana nuclear. Y ahí tenemos el reino monera, las bacterias, ¿no? Hoy día también se conocen las arqueobacterias, ¿no? Que son bacterias que viven en ambientes muy extremos, ¿no? Son todavía más antiguas que las bacterias propiamente dichas, ¿no? Y ahí tenemos el reino protista, ya saben que ahí están los protozoarios, o también llamados protistas tipo animal, y los protistas tipo vegetal o algas, ¿no? En el reino fungi pues están los hongos, ¿no? Ahí vemos pues los hongos basidiomicetos, ¿no? Parece que son del género Amanita muscaria, ¿no? Venenosos. Comprende a los hongos, los mohos y las levaduras, ¿no? Y el reino plantae pues comprende a las plantas, ¿no? Todo lo que son vegetales, gimnospermas, angiospermas, monocotiledóneas, dicotiledóneas, las plantas primitivas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Los tipos de plantas que son autotróficos, fotosintéticos. Ya, el reino animal, pues todo lo que se refiere a animales, ¿no? Que ya saben que también son eucarióticos. Entonces, jóvenes, la sistemática y la taxonomía ya estudian, pues se encargan de clasificar y ordenar a los seres vivos, ¿no? Y darles nombre, ¿ya? Entonces, la sistemática más lo ve, también incluye la historia, ¿no? Un poco de su historia evolutiva. Ya, en cambio, la taxonomía solamente enfoca lo que es clasificación, ¿no? Ya, entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces dice, la taxonomía es la disciplina biológica que hace referencia a la teoría y práctica de la clasificación de los organismos. Y la sistemática le mete un poco de historia, ¿no? De historia evolutiva. O su filogenia, ¿no? Y acá más o menos se está definiendo la diferencia entre ambas, ¿no? Entre taxonomía y sistemática, ¿no? Ya, entonces la taxonomía más lo que se dedica es a ordenar, clasificar a las especies, los individuos, ¿no? Según su origen común, según semejanzas o diferencias, ¿no? Ya, en cambio, la sistemática le mete un poco de historia, ¿no? Ya, esa es la diferencia, ¿no? Y ahí tenemos los tipos de clasificación, ¿no? La natural y la artificial. Dice, considera un antepasado común, o sea, que los organismos tengan un ancestro común, o sea, una especie o un organismo del cual han partido los demás, ¿no?
Ya también toman en cuenta para clasificar el tipo de proteínas que tienen, ¿no? La estructura de sus cromosomas, su embriología. O sea, todos esos entran a tallar ahí la embriología, la paleontología, ¿no? La genética, la bioquímica. O sea, son varios puntos de vista que sirven para clasificar a los seres vivos, ¿no? Y el hecho de que, como les digo, de que tengan un ancestro común, ¿no? Sin embargo, los criterios más importantes son el número de células, si son unicelulares, son pluricelulares, ¿no? O su tipo de nutrición también, ¿no? Si son autotróficos o heterotróficos, ¿no? Y si son eucarióticos o procarióticos, ¿no? Esos son los tres criterios básicos de clasificación, ¿ya? Entonces vemos ahí, por ejemplo, acá los vegetales, ¿no? La botánica. Ya miren, se le considera, tomen apuntes, ¿ah? Se le considera al padre de la taxonomía ya a Carbon Linneo. Carbon Linneo, ya fue un naturalista sueco. Miren, él fue el que creó este sistema de clasificación de, este, de las categorías taxonómicas, ya las categorías taxonómicas y la nomenclatura binomial. O sea, son dos aspectos importantes en lo que es taxonomía: nomenclatura taxonómica, nomenclatura binomial, ya, y las categorías taxonómicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las categorías taxonómicas? Donde se agrupan a los seres vivos, ¿no? Son estos, ¿no? El reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie. Hasta reino fueron creados por Carbon Linneo, ¿no? El dominio ya se agregó posteriormente, en el siglo XX, el siglo pasado. Ya el dominio no fue creado por Linneo, ¿no? Ya, jóvenes, el dominio se refiere a que si el organismo es procariótico o eucariótico, ¿no? Ya, entonces, a ver. Ya, entonces esa es una nueva categoría, ¿no? Creada, ¿no? Para, por ejemplo, si el organismo es una bacteria o es una arqueobacteria, estaría pues dentro de lo que según la clasificación de Carlos Busse, en el dominio, el dominio procarionte, ¿no? Ya puede estar en el dominio eucarion, donde están pues los animales, las plantas, ya, los hongos, las algas y los protozoarios, ¿no? En el dominio eucarionte, ¿no? El dominio bacteriano o procarionte, ¿no? Ya maneja ese criterio, ¿no? De la estructura celular, ¿no? Si es procarionte o es eucarionte, ¿no? Y también la división, para Carlos Busse existe la división arquea, ¿no? Es una nueva división, ¿no? O lo que le llama dominio. Entonces hay un dominio arqueo, donde están las arqueobacterias, el dominio bacteriano o procarionte y el dominio eucarionte, ¿no? Donde están los organismos con núcleo definido, ¿no? Entonces, según Carlos Busse, hay tres dominios, ¿no? Ya, el reino, dice, el reino es cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran distribuidos los seres vivos, por razón de características comunes, ¿no? Hay 5 reinos, ¿no? Según Whitaker, ¿no? El reino plantae o vegetal, el reino animal, el reino fungi, donde están los hongos, los mohos y las levaduras, el reino monera, donde están los procariontes, las bacterias y las algas verde azuladas o cianofitas, y el reino protista, ¿no? Donde están los
los protozoarios y las algas, ¿no? El filum o división, ¿no? Es la categoría comprendida entre el reino, ¿no? Y la clase, ¿no? Ya, ojo, en botánica, en plantas, no se utiliza la palabra filum, no se utiliza filo, filum, sino se utiliza división, ¿ya? Ya, en lo que es las plantas, ¿no? Ya, ya ahí tenemos, miren, en realidad hay como 40 filum, ¿no? O troncos que le llaman, o tipos, ya, sin embargo, los que más se estudian y los más conocidos son 9, ¿no? El filum artrópodo, el molusca, el porífero, el nidario, el platelminto, los nematos, los anélidos, equinodermo y chordata, ¿no? Pero en realidad son como 40 filum, jóvenes, ¿ya? Dice, más del 80% de las especies animales están incluidas en el filum artrópoda, ¿no? O sea, en donde están pues el subfilum Chelicerato, el subfilum mandibulato, ¿no? Del filum artrópoda, donde están pues los arácnidos, los insectos, ¿no? Esos son los más abundantes, jóvenes. Ya, la clase pues está comprendida entre la división o filum y el orden, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Esas son reglas para nombrar, ¿no? Lo que son las clases. El orden está pues entre la clase y la especie, ¿no? La clase y la familia, perdón, ¿no? Ya, el orden. Y la familia pues está entre el orden y el género, ¿no? Ya, luego de la del género y la especie, ¿no? Clase, orden, familia, género. Entonces está entre el orden y el género, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hombre, pues el género es homo, ¿no? Cuyo genitivo es hominis. Ya, dice, se deriva el nombre de la familia Hominidae, ¿no? Entonces, lo que estamos ahorita conociendo son las categorías taxonómicas, ¿no? El género es categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie, ¿no? Y entonces el género se divide en varias especies, ¿no? Ya, vamos a ver. Esas son reglas para nombrar cada categoría, ¿no? Y la especie, jóvenes, miren, la especie es la unidad básica esto sí, tomen apunte, es la unidad básica de la clasificación taxonómica, ¿no? ¿Qué se conoce como especie? Se llama especie, pues, al conjunto de organismos, ¿no? Que pueden cruzarse entre sí y a su vez generar una generación fértil. O sea, ¿qué significa esto? Que esa generación pueden tener a su vez sus hijos también, ¿no? Entonces, a eso se le denomina especie. A ver, vamos a preguntar. A ver, Castañeda Luciano, ¿cuál es la categoría taxonómica, la unidad básica fundamental de la clasificación? Luana Malatesta, ¿cuál es la unidad básica de la clasificación taxonómica? ¿Mm? ¿Por qué no hablan, joven? Tienen que hablar también. Es la especie, está bien. La Paz Ángel me dice la especie. Ay, Guayanay. ¿Quién es el padre de la taxonomía? Por el audio, por el audio. ¿Ah?
Carl Linneo, claro, Carbon Linneo, ¿no? Muy bien. Carbon Linneo, ya. Ya, acá por ejemplo, miren, vamos a poner al hombre como un ejemplo de para que vean su clasificación taxonómica, ¿no? Ya, a ver. Por ejemplo, el hombre está, ya sabe, está dentro de la escala zoológica, porque el hombre es un animal, ¿no? Pertenece al reino Animalia. Sería al dominio eucarionte, ¿no? Porque sus células pues poseen núcleo definido. Ya, el filum, filum, ya son chordata o cordados, ¿no? O sea, poseen una columna vertebral, una notocorda. Y la clase es mamífera porque posee glándulas mamarias. ¿Ya? El orden es primate porque tiene un dedo pulgar opuesto a los demás, ¿no? Los ojos también en la parte frontal. ¿Ya? Familia es Hominidae, porque significa que tiene, Hominidae significa que tiene un cerebro muy desarrollado, ¿no? El género Homo se le llama así porque tiene la columna vertebral medio curvada, ¿no? Y también camina sobre dos pies, ¿no? Ya eso significa Homo, ¿no? Entonces, espina dorsal curvada y posición erecta, ¿no? Camina sobre los miembros inferiores. ¿Ya? Y la especie sería Homo sapiens, o sea, el hombre que conoce, el hombre que sabe, algo así, ¿no? Entonces, mira, acá tenemos todas las categorías taxonómicas, ¿verdad? Reino, filum, ¿ya? O división en el caso de plantas, ¿ya? En plantas y algas, ¿no? También. En algas también se le llama división, no se llama filum, ¿no? Ya, clase, orden, familia, género y especie. Estas fueron las categorías taxonómicas creadas por Linneo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios que se usan para clasificar a los seres vivos? Ya les dije, ¿no? El hecho de que sean procarióticas o eucarióticas, o sea, su estructura celular, ya, el hecho de su forma de nutrición, ¿no? Si son autotróficos o heterotróficos, y, ¿no? Y si son unicelulares o multicelulares, o sea, por el número de células. Porque actualmente hay otros criterios, ¿no? Hay criterios genéticos, ¿no? Bioquímicos. Hay dos tipos, dice, los criterios extrínsecos e intrínsecos, ¿no? A ver, los extrínsecos significa pues lo que es la parte externa, ¿no? Dice, son los que solo toman en cuenta las características superficiales, o sea, externas, ¿no? El color, la forma, la textura, el tamaño, ¿no? Ya, según lo que se perciba con los sentidos, ¿no? En cambio, los criterios intrínsecos ya toman en cuenta las características internas y externas de los objetos o seres vivos que se quieren clasificar, ¿no? Su composición, su estructura, su grado de organización, su origen, ya, y todos esos criterios se toman para clasificarlos, ¿no? Estructura, grado, nivel de organización, origen. Y entonces, estos son los más importantes, ¿no? Porque son más científicos, son más objetivos, ¿no? Ya, jóvenes, miren, esto por ejemplo en resumen, miren, lo que hace Carbon Linneo es crear el sistema de categorías taxonómicas, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías taxonómicas? La de Castañeda Luciano. ¿Cuáles son esas categorías taxonómicas? Profesor.
¿Cuáles son las categorías taxonómicas creadas por Carbon Linneo? ¿Mm? A ver, Malatesta Luana. Rivera Ugarte. Tienen que participar también, chicos, están callados ahí. A ver, Malatesta. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas creadas por Linneo? Esos son los criterios, no se pasa. Las categorías taxonómicas que hemos visto, jóvenes, ¿cuáles son? Ailín, a ver, Rivera Ugarte. ¿Cuáles son? Ah, ¿cuáles son las, Rivera, cuáles son las categorías taxonómicas creadas por Carbon Linneo? Ah, muy bien, Malatesta me dijo, ahí está, ¿no? Fueron reino, clase, bueno, aunque no lo ha dicho en, más o menos en, sí, lo ha dicho de menos a más, ¿no? Reino, clase, reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Esas fueron las categorías taxonómicas. Claro, como dice Apasa, después se agregó el dominio, ¿no? Eso fue ya agregado por ya los naturalistas ya contemporáneos, ¿no? Inclusive hay una clasificación de Carlos Guse que agrupa a los seres vivos, ¿no? en tres dominios, ¿no? El dominio bacteriano, donde están las bacterias y las algas verde azuladas, el dominio de las arqueobacterias, arqueón, donde están las bacterias que viven en condiciones extremas, y el dominio eucarionte, ¿no? Donde están todos los otros organismos, ¿no? Animales, plantas, los que tienen células eucarióticas, ¿no? Hongos, algas y protozoarios, ¿no? Y la otra contribución de Carbon Linneo es la nomenclatura binomial. ¿Qué significa eso? Que utiliza el género y la especie para nombrar a un ser vivo. Tomen atención, jóvenes. Utiliza el género y la especie. Por ejemplo, en el caso del hombre, ya el nombre científico es el aporte de Linneo, ¿no? Ya es Homo sapiens, ¿no? Homo es el género y sapiens es la especie. Por decir, para el perro, su nombre científico no es Canis familiaris, ¿no? Para el perro doméstico, Canis familiaris. O Canis es el género y familiaris es la especie, ¿no? Ya, para el gato, por ejemplo, es Felis catus, ¿no? Ya, entonces, Félix es el nombre de Félix, es el nombre del género, y Catus es la especie, ¿no? Entonces, esos son los nombres científicos. Por ejemplo, para la cebolla es Allium cepa, ¿no? Allium género, cepa especie. Entonces, eso, mire, ese nombre científico tiene valor universal. Vale tanto aquí como en la China, en Japón, ¿no? En Rusia. Es un nombre que se han puesto de acuerdo los científicos para designar a un organismo, ¿no? Porque a veces en un país, por ejemplo, lo llaman de un nombre, en otro país lo llaman de otro nombre. Por decir a la palta, acá en el Perú le llaman pues palta, ¿no? Pero en Centroamérica le llaman aguacate, ¿no? Entonces, así, ¿no? Puede variar el nombre de una planta, de un animal,
según la región, ¿no? La zona geográfica, ¿ya? Entonces, para evitar ese problema de que tenga un mismo organismo diferentes nombres, han optado por la nomenclatura, por la nomenclatura binomial, o sea, es un nombre de valor universal, ¿no? Y las palabras son tomadas de latín. Tomen apuntes, ¿eh? Esto puedo preguntar en la práctica. ¿Ya? Entonces la toman de latín, ¿no? Ojo, la forma correcta de escribir el nombre científico es la siguiente. Escuchen, ¿ah? Ya, es la siguiente. El nombre de la especie, la primera letra siempre va con mayúscula. ¿Ya? Y el nombre y después todo es con minúscula. ¿Ya? Entonces la primera letra es con mayúscula y después todo el resto de letras, incluyendo la especie, es con minúscula. ¿Ya? Y subrayado. ¿Ya? Entonces esa es la forma correcta de escribir, ¿no? El nombre científico. Entonces el nombre científico también fue creado por Carbon Linneo. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, dos cosas creó Carbon Linneo, ¿no? Las categorías taxonómicas y el nombre científico, o nomenclatura binomial. Ya. A ver, Pelay Sailín, ¿en qué consiste la nomenclatura binomial? ¿Ah? Joseph Ugarte. ¿Ah? A ver, ¿qué me dice? A ver. Joven, tiene que participar también. Allá, Ugarte. ¿En qué consiste la nomenclatura binomial creada por Linneo? A Joseph Ugarte. ¿Que no tienen audio, chicos? Ugarte, ¿tienes audio o no? Profesor, me estaba llamando. Sí. Yo Estaba en el baño, pregunto y no profesor. contesta. Parece que no, si están conectados con su audio ahí. Ah, preguntaba, ¿en qué consiste la nomenclatura binomial? Está formado por dos nombres que corresponden al género y la especie respectivamente. Ah, muy bien, claro. ¿Y es un nombre de valor Universal. Claro, vale en toda época y en todo lugar, ¿no? Entonces eso es para evitar confusiones, pues, ¿no? Muy bien, como dijo Joven, APASA dice la norma puntual que se aplica a la denominación de los taxones o grupos, ¿no? Claro, representa solamente el nombre del género y la especie, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ya jóvenes, ya saben que todo ser vivo ya conocido tiene un nombre científico. Por ejemplo, de la papa, ¿no? De la papa es Solanum tuberosum, ¿no? Entonces, Solanum es género, tuberosum es especie, ¿no? Entonces la papa, ese nombre Solanum tuberosum vale en todo lugar, ¿no? Tú te vas acá, te vas a Rusia, te vas a Tailandia, te vas a Estados Unidos, la papa siempre va a ser Solanum tuberosum. Ya, ese es un nombre que se han puesto de acuerdo todos los científicos, ¿no? Es un nombre de valor universal para la papa, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Ya. Viajones. Por ejemplo, ¿no? El champiñón, el champiñón, el hongo comestible, ¿no? Agaricus campestri, ¿no? Agaricus género, campestri especie, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? El maíz, por ejemplo, sea maíz, ¿no? Sea género, maíz especie, ¿no? Y así por el estilo. ¿No? Ya chicos, ahora sí vamos a hacer pequeños ejercicios. A ver dice.
A ver, rápido nomás, a ver, lo que nos alcance el tiempo. Dice, conjunto de familias. ¿Qué forman? Orden. Un orden, muy bien. Va desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, conjunto de especies forman un género, conjunto de géneros, ¿no? Forman una familia, ¿no? Y al conjunto de familias forman un orden, muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? A ver. Dice, categoría taxonómica más pequeña. ¿Cuál es? Especie. Ah, muy bien, ya ves, ya se han dado cuenta. Es la unidad básica de la clasificación taxonómica, recuerden, ¿no? La especie, ¿no? Que fue introducida por John Ray, ¿no? Han habido varios nombres, ¿no? No solamente Linneo, ¿no? También ya hemos visto Whittaker, hemos visto Carlos Luce, varios nombres hemos conocido ya, ¿no? Haeckel, que es el padre de la, también de la ecología, ¿no? Y a ver, vamos a ver, agrupación de clases en animales. ¿Qué forman? Forman en animales, forman un filum, ¿ya? La letra D, ¿no? Recuerden que en plantas y en algas no se llama filum, ¿no? ¿Cómo se llama? En plantas y animales no se utiliza el término filum, no se utiliza el término división, ¿ya? En plantas y algas no se utiliza filum. Filum es para animales nada más. Agrupación de clases en plantas. Justo lo que acabo de decir. La división. Claro, división, pues. En plantas, a la agrupación de clases en animales se le llama filum. La agrupación de clases en plantas se le llama división. A ver, vamos a la otra. Linneo es el creador de la nomenclatura taxonómica. Sí, pues, pero ¿cómo se llamaba? Lo acabamos de hacer en las preguntas, ejercicios que hemos hecho. La nomenclatura vino. ¿Por qué se llama binomial? ¿Por qué se llama binomial? Porque tiene dos nombres. Porque utiliza dos nombres, ¿no? ¿Cuáles son? El nombre de él. Género y especie. Claro, el género y la especie. Por eso es binomial. Bi es dos. Nomial viene de nombre, o sea, dos nombres, ¿no? Y la nomenclatura de valor universal para cada organismo. La flor nacional del Perú, ¿cuál es? La cantuta. Inclusive hay una universidad, ¿no?, de educación que se llama acá en el Perú la cantuta, ¿no? Es en alusión a la flor, ¿no? Especie en latín significa, ¿qué significa? ¿Tipo? Tipo, muy bien. Ya, la letra C. A ver. Ciencia encargada de nombrar y clasificar a los seres vivos de acuerdo a características comunes. ¿Cómo se le llama? Taxonomía. La taxonomía, lo que acabamos de estudiar, pues, chicos. La taxonomía. A ver, hasta nos alcance, a ver, el resto ya lo hacen ustedes. Una familia agrupa a varias. ¿A qué cosa? Género. No. Orden. Órdenes. Una familia agrupa a varios, a una familia, ¿no? Agrupa varios. Sí. Orden, clase, es filum o división, clase, orden, familia. ¿Especie? Una familia agrupa varios géneros. 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 Claro.
A ver, filum, reino, filum o división, clase, orden, familia, género. Claro, a varios géneros, ¿no? Sería la letra D, a varios géneros. Es la categoría de mayor jerarquía. ¿Cuál es? Dominio. Ah, muy bien, el dominio, ¿no? El dominio es inclusive está por sobre el reino, ¿no? Sería la letra A, ¿no? Listo. Whittaker creó el sistema de, De los 5. claro, de reinos. los 5 reinos, pues. Reino, ese es el que creó Whittaker, ¿no? Ya listo. Ya chicos, el resto ya lo hacen ustedes, pues, ¿no? Está fácil. Ahí está, por ejemplo, el cani familiar, y ves que le decía del perro. Nombre Perro. científico del, una vez lo hacemos, ¿no? Perro. Del perro, ¿no? Muy bien. Ese es el nombre científico que vale en todo el mundo. La primera palabra del nombre científico se refiere a... Vamos a hacer una vez ya. ¿A qué se refiere la primera palabra del nombre científico? Género. Género. Muy bien. Felis doméstica. El nombre científico de... Gato. El gato, ¿no? El gato con botas. Muy bien. El gato doméstico. ¿Ya ven, chicos? Ya aprendimos las categorías taxonómicas y aprendimos la nomenclatura binomial, que son los dos principales aportes de Carbon Linneo, ¿no? Ya hablamos de la Carlos Guse con su nueva clasificación y los aportes de Whittaker ¿no? Y del resto de científicos. Ya, chicos, entonces ahí nos quedamos. Hasta la próxima clase y estudien para su práctica, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Ya, profesor. Ya nos vemos. Muchas gracias.